Reciban un cordial saludo. Gusto en compartir con ustedes una nueva práctica de fórmulas y despejes. Como podrás observar, aquí les traigo 4 fórmulas. Una primera fórmula donde vamos a despejar a la variable s, una segunda fórmula donde vamos a despejar a la variable b, una tercera fórmula donde debemos despejar a la variable n, y por último una cuarta fórmula donde vamos a despejar a la variable t sub 1. Sin más que decir, vamos a despejar la variable s en la primera fórmula. Como les he mencionado anteriormente, es muy importante conocer cuál es el primer miembro, que en este caso se encuentra del signo de igualdad hacia la izquierda, y cuál es el segundo miembro, que se encuentra del signo de igualdad hacia la derecha. En el segundo miembro se encuentra la variable que vamos a despejar. Aunque no está el punto presente, debemos asumir que todas estas variables se están multiplicando. Entonces, como la variable s se encuentra 2 veces en el segundo miembro, la vamos a escribir una sola vez y vamos a sumar sus exponentes. Como la variable m se encuentra 2 veces en el segundo miembro, la vamos a escribir una sola vez y también vamos a sumar sus exponentes. Entonces decimos que a va a ser igual, escribimos s una sola vez, sumamos sus exponentes, 2 más 1, aunque no está el presente 1, se sobreentiende que hay un 1, va a ser s al cubo, y aunque la variable m no tiene como exponente un 1, o sea, no está visible, debemos asumir que ese 1 está allí presente. Entonces 1 sumado con 1 sería 2, nos quedaría entonces en el segundo miembro s al cubo multiplicado por m al cuadrado. Ahora bien, despejar es dejar la variable absolutamente sola. La m que se encuentra en el segundo miembro la vamos a trasladar o la vamos a escribir en el primer miembro a dividir a la variable a, debido a que estas dos variables se están multiplicando. Al realizar este procedimiento, entonces nos quedaría a dividido entre m al cuadrado, que va a ser igual a s al cubo. Aunque la variable s ya está sola, tiene como exponente un 3 y ese 3 no puede estar allí. Para que esta variable esté despejada, debe estar sin exponente. ¿Qué vamos a hacer? En el primer miembro vamos a escribir un radical con índice 3 y en el segundo miembro vamos a escribir un radical con índice 3 para que la igualdad no se altere. Al realizar ese procedimiento, entonces el primer miembro nos quedaría de esta manera. Debes tener mucho cuidado cuando escribas el radical, ya que muchas veces lo escriben incompleto. Muchas veces hacen esto. Podrás notar, lo único que está quedando dentro de la cantidad subradical es la variable a. Si realizas este procedimiento de esta manera, entonces estás cometiendo un error. Todo lo que se encuentra en el primer miembro debe quedar dentro de la cantidad subradical, tal cual como está acá. Y en el segundo miembro nos quedaría el radical de índice 3 de la cantidad subradical s al cubo. Este 3, este índice, me permite a mí simplificarlo con este exponente que también es 3. Simplificando, entonces la variable s ya está despejada. Se encuentra absolutamente sola y hemos realizado nuestro primer despeje. Vamos a realizar el segundo despeje. En esta segunda fórmula nos corresponde despejar a la variable b. Ahora, aquí tenemos dos términos y aunque no está presente el punto, como te dije anteriormente, la variable b se está multiplicando con la variable t, e igual ocurre acá, la variable k se está multiplicando con la variable t al cuadrado. Como tenemos una resta de fracciones, debido a que acá tenemos denominador 2, entonces este 2 lo voy a multiplicar con la variable bt, k por t al cuadrado lo voy a multiplicar por 1, que se encuentra en el denominador de la variable bt, y 1 se va a multiplicar por 2. Al realizar ese paso, entonces puedo decir que L va a ser igual a 2 por B por T menos K por T al cuadrado entre 2 multiplicado por 1 nos quedaría un 2. Ahora este 2 lo voy a escribir
2 que está dividiendo en el segundo miembro, lo voy a escribir en el primer miembro a multiplicar a L, para que la fórmula quede lineal. Entonces nos quedaría 2 por L, 2 por BT menos K por T al cuadrado. La variable a despejar, repito, es B. K por T al cuadrado, que tiene signo negativo en el segundo miembro, lo puedo escribir en el primer miembro, pero con signo positivo. Al realizar ese procedimiento, entonces nos queda 2 por L más K por T cuadrado igual a 2 por B por T. Como me corresponde despejar a la variable B, este 2 y esta T no debe estar acá en el segundo miembro, ya que despejar es dejar la variable sola. ¿Qué voy a hacer? El primer miembro lo escribo igual y en el segundo miembro únicamente va a estar la variable B. Y en el denominador del primer miembro vamos a escribir el 2 y la T, ya que se está multiplicando con la variable B. Nos quedaría de esta manera y ya la variable B está despejada, debido a que se encuentra sola en el segundo miembro. Este despeje podemos invertirlo, escribir la variable B en el primer miembro y toda esta expresión en el segundo miembro, entonces el despeje quedaría de esta manera. Tal cual como lo ves acá, la variable B está despejada y ya hemos despejado nuestra segunda fórmula. Nos corresponde ahora despejar la siguiente variable en la tercera fórmula. En esta tercera fórmula nos corresponde despejar a la variable n. Lo primero que voy a hacer es aplicar una propiedad distributiva. K que multiplica a 1, escribo el signo de más, y K que multiplica a n por T. Esta propiedad distributiva se realiza con el propósito de eliminar los paréntesis. Puedo decir que U va a ser igual a K por 1, va a ser igual a K más K multiplicado por N por T, nos queda K por N por T. Podrás notar que no he colocado punto, debemos asumir que K se está multiplicando con N y que la N se está multiplicando con la T. Ahora, nuestro objetivo es despejar la variable N, la variable K, que tiene signo positivo en el segundo miembro, no es este signo le corresponde a estas tres variables. Cuando una variable no tiene signo adelante, se sobreentiende que es positivo. Entonces, acá tiene signo positivo en el segundo miembro, la puedo escribir en el primer miembro con signo negativo. Quedaría U menos K igual a K por N por T. Ahora, aquí tenemos un producto. La variable K y la variable T no deberían estar acá para que esta variable quede sola. ¿Qué voy a hacer? Voy a escribir el primer miembro igual U menos K y en el segundo miembro únicamente voy a escribir a la variable N. Y la variable K y la variable T que están multiplicando a N en el segundo miembro la voy a escribir ahora en el primer miembro, pero dividiendo a U menos K. Quedaría de esta forma. Y ya hemos despejado a la variable N, invirtiendo la variable N en el primer miembro y toda esta expresión en el segundo miembro. Entonces el despeje quedaría de esta manera. Y ya hemos despejado a la variable N, tal cual como se encuentra acá. Vamos con nuestra cuarta y última fórmula. En esta cuarta fórmula nos corresponde despejar a la variable T sub 1. Para ello vamos a aplicar primero una propiedad distributiva con el propósito de eliminar los paréntesis. M por C por T sub 1, colocamos el signo de menos, y M por C por T sub 2. Decimos entonces que Q va a ser igual a M por C por T sub 1 menos M por C por T sub 2. Como nuestro objetivo es despejar T sub 1, entonces M por C por T sub 2, que tiene signo negativo en el segundo miembro, las voy a escribir en el primer miembro pero con signo positivo. Nos quedaría entonces Q más M por C por T sub 2 igual a M por C por T sub 1.
Despejar es dejar la variable absolutamente sola. En este caso, t sus 1 debe quedar sola. Eso significa que m por c, que se encuentra en el segundo miembro, la voy a escribir en el primer miembro a dividir a toda esta expresión. Eso significa que q más m por c por t sus 2 va a ser igual a c, y esta expresión va a quedar dividida por la variable m por c, que está multiplicando a t sus 1 en el segundo miembro. Aquí lo escribimos dividiendo. Y ya hemos despejado la variable t sus 1. Invirtiendo t sus 1 en el primer miembro y toda esta expresión en el segundo miembro, el despeje quedaría de la siguiente manera. Hasta aquí este video. Nos vemos en una próxima oportunidad.